Bueno, yo tengo aquí frente a mí, le vengo diciendo en los días recientemente pasados que tengo la percepción, Usted sabe que yo soy muy cuidadoso en involucrar a Dios en mis declaraciones porque es peligroso. O sea, uno que entiende un poco de la Biblia sabe que tomar el nombre de Dios en vano es muy complicado. Está una de las penalidades dentro del decálogo, así que imagínese qué complejo es. Pero después de tanto relacionarnos con Dios y después de tantos años, uno ya va teniendo más o menos en claro cuando la directiva de Dios va por determinado lugar. Así hemos sido claramente direccionados por el Señor en su misericordia, en las distintas etapas de nuestros estudios, y hoy creo que estamos en esta etapa. Yo les compartía el lunes recientemente pasado, y creo que también en el estudio anterior, de que creo que es tiempo de demostrar lo que nosotros, de qué estamos hechos. ¿Qué es lo que hay de nosotros en realidad de Cristo en nosotros? Cuando estamos en las reuniones presenciales o la normalidad de la iglesia no tiene muchos altibajos, nos vamos apuntalando unos con otros, ponemos cara de San Agustín cuando llegamos a la iglesia, ¿no? Caminamos como los cardenales, vio, despacito, pareciera que estamos bien en línea, ¿no? ¿No es cierto? Más o menos, ¿no? ¿No? Después en la casa mantenemos la actitud, la cambiamos, ya será situación de otra prédica, pero sí creo que hay un comportamiento pseudo cristiano cuando nosotros estamos en nuestras realidades presenciales o nuestra manera cotidiana de manejarnos en nuestras congregaciones. En esta etapa de pandemia y en esta etapa de no posibilidades de congregaciones presenciales, la cosa cambia. La cosa cambia, ya no está esa posibilidad de disfrazarnos de San Agustín para llegar a la iglesia, ni caminar como los cardenales, ni poner cara de santo a la llegada de la iglesia, ¿no es cierto? Porque por ahí, no sé, en la semana no se habló toda la semana con la esposa o con el marido, porque la señora o el marido está enojado, y después llegan ahí a media cuadra del templo. Amor, amor, sí, amor, ¿querés amor? Hola, amor, ¿con quién? Ahí está mi amor, ¿me entiendes? Y después cuando termina el culto decimos amén, gloria a Dios, nos despedimos de los hermanos y volvemos a nuestras casas, la conversación también se termina. Esas realidades quedan al descubierto cuando nosotros estamos limitados en la presencialidad, y hoy tenemos que mostrarle a nuestro Dios, básicamente a Él, porque es donde está la relación. Ya no me puedo interrelacionar directamente con mis hermanos, que son los que me ven y a quien yo pongo cara de San Agustín para Él, porque San Agustín. esa es la relación que tengo, ¿no es cierto? Son mis hermanos los representantes del Señor en donde yo voy a exponer o tratar de exponer lo que yo en ese momento soy. Ahora en esta idea de encierro que la iglesia está obligada a tener porque debemos ser respetuosos de todas las leyes establecidas. Hago paréntesis, no veía en las noticias de ayer de que habían tomado preso a un pastor de no sé dónde, pero resulta que el muchacho rebelde sin causa nunca quiso suspender sus reuniones y lo tomaron preso por infractor a la ley de sanidad. O sea, ¿es persecución? No, 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 claro que no. Rebeldía No, es total. infracción a la ley. Estoy apurado, llego tarde al culto, me paso los rojos. ¿Es infracción? Infracción total. Es infracción a la ley. Todo. Entonces, yo le mostraba a mi esposa que habían tomado preso ahí a un pastor, no sé cómo se llamaba, pero claramente decía, no quiso suspender sus reuniones, mantuvo la reunión, y conozco a otros de por acá en la zona que hacen lo mismo, de los cuales yo no comparto. Ellos pueden hacer todo lo que quieran, pero yo creo que los cristianos debemos nosotros ser los primeros en cumplir la ley. Toda injusticia es pecado, y no cumplir la ley es una injusticia y por tanto es un pecado. Y si Dios no participa de mi reunión,
si yo estoy en infracción de la ley. Dios no participa, ni acompaña, ni tapa absolutamente nada que tenga que ver con la pecaminosidad del hombre. No importa si esa tiene una buena intención. No importa si tiene una buena intención. Así que en esta imposibilidad de congregarnos, nos queda solamente mostrarle a nuestro Dios de qué estamos hechos. Se acaba la mascarilla, ¿no? Se acaba la máscara esta evangélica que nos solemos poner, esta impas que ponemos con la esposa, usando el mismo ejemplo que decía recién, este impas que lo pongo media cuadra antes del templo y después lo suelto media cuadra después del templo, ¿no es cierto? Esto se termina para mostrarle a mi Dios de verdad de cómo creo, cómo me comporto ante la vida, cómo me comporto ante su palabra, cómo me comporto en la espera de su regreso por nosotros, la iglesia. Y les decía el otro día que son una serie, la palabra de Dios tiene que pasar en este tiempo una serie de espejos en donde yo me puedo mirar. El otro día decíamos, Caín, Abel, en contraste. Estábamos contrastando allí las dos personajes, las dos actitudes, las dos formas de relacionarse con Dios y los dos resultados de cada uno tuvo en función de cómo se quiso relacionar con Dios. Caín y Abel en contraste, y hablábamos allí de que la palabra de Dios nos tiene que servir de un espejo a nosotros para poder saber con quién me identificaba más, si con Caín o con Abel. Y el resumen de eso era muy simple, pero muy enfático. Si usted conoce a Cristo y tiene a Cristo en su corazón, usted es igual a Abel, obviamente, ¿no es cierto? Más allá de las composiciones que la vida nuestra personal requiera, somos como Abel porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Ahora, en el mismo pensamiento, en la madrugada, no puedo diferenciar si soñé o pensaba en la madrugada sobre el tema, y me puse a buscar algo, lo que yo encontraba y lo que yo pensaba en aquel sueño o semidormido, no sé cómo era, sobre ver la Biblia como espejo. Busqué el título, me puse a escarbar de tanta cosa que tengo por allí y me encontré con esto que se llama la Biblia como espejo. A ver qué tan errado yo estaba con mi pensamiento, si es válida esta metáfora de que la Biblia se vuelva para mí como un espejo y se convierta en un espejo. Y resulta que la Biblia habla de los espejos mucho más de lo que yo me recordaba. Así que hoy vamos a estudiar algo que se llama la Biblia como espejo. Y es espectacular porque lo voy a asociar con las más grandes de las cualidades humanas que se está teniendo, sobre todo en las generaciones modernas, que tienen que ver con el narcisismo. Buenísimo. Hoy, lamentablemente, gente que yo quiero muchísimo, gente que admiro muchísimo, quizás ni siquiera se han dado cuenta que sufren de un narcisismo tan tremendo que yo quiero exponer a la luz de las Escrituras hoy. A mí, de verdad, me pareció espectacular. Esta asociación de la palabra de Dios con el narcisismo, de verdad creo que es algo totalmente productivo, totalmente actual para nosotros, que en nuestras casas tenemos que relacionarnos con Dios y demostrarle a Él de qué estamos hechos. ¿Me acompaña? Vamos, pastor. Dale, vamos a buscar el texto de Santiago, capítulo 1, versículos 23 y 24. ¿Lo tiene? Amén. Santiago, capítulo 1, versículos 23 y 24. Yo tengo anotado solo uno acá, lo voy a leer, pero yo quisiera que después usted o Elizabeth me lean allí los dos versículos, o los tres, 22, 23, 24, para tener el contexto en orden. ¿Sí? Yo voy a leer lo que tengo aquí, primero en la versión 60. Bueno. Y después voy a leerlo en la versión NTV, ¿no? Ah, bueno, ahí está, sí. Leemos en el nombre del Señor. Bueno. Dice así: pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo
te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿Así dice la versión 60? No, esa, no, yo tengo la NTV. Esa es la traducción viviente. ¿Le leo la otra? Sí. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Estoy bien? Bien. Ahora léame usted, Sí. o Elizabeth, del 22 al 24, por favor. ¿En este? ¿Cuál no? ¿En la NTV quiere que leamos? No, la versión 60. La 60. Pasaje. Santiago 1:22. Estamos Espere que ahí está buscando el versículo. Dice. Para acá porque no te van a escuchar. ¿Me escucha, Sí, pastor? Santiago está en el Nuevo Testamento, dígale. Dice, Sí. Santiago 1:22. ¿Se escucha, pastor? Por favor. Dice, 22, 23, 24. 22, 23, 24. pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Bien. ¿Cuántos viven hoy olvidados de sí mismos o sin siquiera conocerse? La Biblia, según este versículo, es un espejo. ¿Para qué sirve un espejo? Para ver nuestra cara y saber cómo somos. Si bien, antes de continuar, si bien es cierto, vivimos en una especie en una generación narcisista, ahora vamos a clarificar claramente lo que es el narcisismo, ¿no es cierto? Y de dónde nace el concepto del narcisismo. El narcisismo es básicamente que yo me amo a mí más que todo. O sea, yo soy lo único que me importa, estoy re chocho, estoy re lindo, estoy re copado conmigo mismo y, ¿no? No, la era de la selfie. Ya no nos alcanza con tener un teléfono que saque fotos. Hoy queremos comprar el teléfono que tiene 3, 4 cámaras. ¿Para qué querés tantas cámaras? ¿No? Y hay algunos que vienen preparados para las selfies. ¿Verdad? Tienen una cámara exclusivamente para ello. Nos amamos a nosotros mismos. Nos adoramos a nosotros mismos. Nos cuidamos y nos hermoseamos a nosotros mismos a tal punto hasta que yo me vea y yo te conforme y me ame a mí mismo. Ese es el concepto de la generación nueva. Y creo que si somos honestos, vamos a tratar de identificar si esta realidad, si es que es realidad según mi visión, ha llegado a la iglesia, si es que ha llegado a la iglesia según mi visión. Porque por ahí soy un loquito de la guerra, que veo fantasmas donde no lo están, pero vamos a ver si la palabra de Dios me ayuda en esto. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué sirve un espejo? Decíamos, para ver nuestro rostro, nuestra cara y saber cómo somos. Así como el espejo refleja nuestro rostro, la Biblia nos dice cómo somos en realidad, con la diferencia de que mientras el espejo refleja nuestra fisonomía exterior, la palabra de Dios refleja nuestro ser interior. Santiago dice, escuchar y hacer. ¿Cuál será el resultado de esta vida o sabiduría que proviene de Dios? El primer resultado que obtenemos de esto, de la palabra de Dios en cuanto a Santiago, dice, será una lengua controlada. La ira humana, llámesela justa o no, no produce el tipo de justicia que es de Dios. O sea, usted puede estar reclamando algo que es totalmente justo,
Totalmente justo. Usted se enoja, patalea, despotrica, se le escapa la tortuga, se enoja, después se arrepiente, ora de nuevo, y después se acuerda, vuelve a escapársele la tortuga, vuelve a reclamar, vuelve a rezongar, vuelve a pecar en lo mismo, y aun cuando ese reclamo es totalmente justo, porque a usted no le pagaron, le robaron, lo insultaron, lo menospreciaron, todo lo que usted quiera, toda esa ira humana, llámesela justa o no, no produce el tipo de justicia que es de Dios. No. Por lo tanto, la persona sabia, no se olvide que lo primero que debe controlar esto es de escuchar la palabra de Dios, escuchar y hacer. Dice que va a tener una lengua controlada, por lo tanto, dice, la persona sabia será lenta en abrir su boca, y aún más lenta para expresar su ira. ¿Sabe los hermanos evangélicos, pentecostales, bautistas, bauticostales que dicen, ay pastor, ¿qué quieres que haga? Yo soy así. Otros dicen, ¿qué quiere que haga? Yo prefiero ser así y que nadie crea que yo soy hipócrita. Pero es que están igual, dentro del concepto de la santidad, están igual de pecado ser agresivo e insolente que ser hipócrita. O sea, no estoy siendo mejor cuando yo largo lo que quiero para que la gente esté convencida de que yo no soy hipócrita. Es el mismo pecado, o más grave pecado todavía. Por lo tanto, la persona sabia será lenta en abrir su boca y aún más lenta para expresar su ira. Por cierto, Santiago argumenta que una aceptación humilde del Evangelio, la palabra implantada por el Espíritu Santo en nosotros, significará librarse de toda expresión airada, como muestra Santiago capítulo 3, versículo 9, que dice, con ella bendecimos, con nuestra boquita, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. El primer resultado de escuchar y hacer, según Santiago, es que vamos a tener una lengua controlada, por más que nos enojemos, no generamos justicia de Dios. Y lo tercero es que, como acabo de decir recién, mostrar que de verdad el Espíritu Santo trabaja en mí, es que voy a ser tardo para hablar, y más tardo todavía para expresar mi ira. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, Bien. perfecto. Santiago 3.9. Santiago 4.1 y 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia? ¿Y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? ¿Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites? O sea que es el estallido airado y no el sentimiento íntimo lo que te está en consideración. Y de todos los otros tipos de mal, aun si son plenamente aceptadas por el mundo. Santiago señala que no basta con conocer las Escrituras o la enseñanza piadosa. El simple conocimiento es algo inútil. Esto yo te lo he dicho por años, que usted sepa de la Biblia, que usted pertenezca a una iglesia que le da importancia a las Escrituras, por el simple hecho de saber que usted sepa, pero que usted sigue viviendo como usted quiere, que usted sepa mucho de las Escrituras y tenga su propia teología sobre algunas teologías bíblicas, que usted tenga su propia teología, pero usted no se amolde a las directivas básicas de la iglesia, ¿no? Obedecer a vuestros pastores, orar por ellos, no sé, orar por las autoridades, bendecir a mi hermano, no juzgar al otro, las cosas básicas, las cosas de, como yo llamo, de primer grado en el cristianismo, ¿no? Santiago señala que no basta con conocer las Escrituras o la enseñanza piadosa, el simple conocimiento es algo inútil. Si usted no lo pone por obra, no le sirve absolutamente de nada. No importa cuánto sepa, no importa cómo usted se titule, bauticostal, pentecostal, bautista, hermano libre,
o usted diga, yo soy el Robin Hood del Evangelio, eso no importa. No lo convierte en alguien piadoso. Es peor aún que ser algo inútil. Porque quien piensa que conoce la Biblia convierte a alguien en piadoso, se engaña a sí mismo. Si alguien cree que por conocer las Escrituras ya se convirtió en un hermano cristiano salvado, está equivocado. No es tan simple así. ¿Cuál es la diferencia en esta enseñanza para Santiago? La perfecta ley de la libertad es lo que debe ser obedecido, y eso es en el Antiguo Testamento interpretado por Jesús junto con las demás enseñanzas. Con él también dijo, lo que produce bendición no es el oír la palabra, sino el obedecerla, según Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Jesús dijo, no es la bendición que ustedes escuchen, la bendición es que ustedes obedezcan. Punto. O sea, Jesús echa por tierra todos los argumentos que hoy nosotros solemos utilizar. Todos, que estemos en contra de algunas doctrinas, que estemos en contra de los pastores, que estemos en contra del apóstol, en contra del obispo, en contra de quien queramos. Lo cierto es que la Biblia dice que usted tiene que obedecer. Si usted no obedece, tiene un problema con Dios. El otro día alguien publicó algo interesante, una frase de Spurgeon que decía algo así como, si yo tengo problemas con una parte de la Biblia, ¿se recuerda cómo decía? Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo bien las palabras, sí. Dice más o menos así, si yo tengo un problema con la Biblia, en realidad la Biblia tiene grandes problemas conmigo. O sea, acá el que va a estar equivocado siempre voy a ser yo. Este es así de corto. Demostrar que sois realizadores del Evangelio y no solamente oidores, porque lo que creen que con oír ya es bastante, se engañan a sí mismos. Porque si uno oye el mensaje y no actúa en consecuencia, es como el que se mira en el espejo, la cara que le dio la naturaleza, le echa una ojeada y se va, y se olvida enseguida de la clase de hombre que es. Eso es lo que dice en realidad Santiago. Todo lo que hemos leído en este momento dice eso. Si usted se olvida de la palabra de Dios, si usted conoce la palabra, pero después sigue actuando como si nada, es como cuando usted se mira al espejo, se identifica, sale del espejo y usted ya se olvida cómo es. Porque en el rostro humano pasa eso, nos olvidamos. Usted salga de frente de la imagen, salga de frente del espejo o de la cámara, y usted se va a dar cuenta que su cerebro no lo registra cabalmente como ustedes. Interesante. Así que todo lo que hemos dicho hasta ahora tiene que ver con la exclamación de Santiago. Si nosotros no hacemos algo con lo que Dios nos ha enseñado, es como mirarse al espejo, salir de ahí y olvidarse cómo es. No ha hecho nada para que eso cambie. De nuevo nos presenta Santiago, con su maestría pictórica probada, en dos de sus cuadros gráficos, que él es muy gráfico para mostrar nuestras cosas. Mire, lo primero de todo nos presenta al que va a la reunión de la iglesia y oye la lectura y la exposición del Evangelio y cree que con eso ya es cristiano. La iglesia, no Jesús Rey de Gloria, obviamente que no, sino la iglesia que se congrega en el lado oscuro de la luna. Ellos están creídos que yendo a la reunión del domingo o conectándose cada tanto, estamos hechos. No, hermano. Yo estoy cansado de decirle, hermano, no se conforme con congregar, no se conforme con dar una ofrenda, no se conforme con dar el diezmo, aquellos pocos que dan el diezmo. No se conforme con saber un par de versículos. No, lo primero de todo que nos presenta Santiago es, nos presenta al que va a la reunión de la iglesia y oye la lectura y la exposición del Evangelio y cree que con eso ya es cristiano. Tiene los ojos cerrados al hecho de que lo que se lee y se oye en la iglesia tiene que vivirse. Todavía se suele identificar el ir a la iglesia y el leer la Biblia con el cristianismo, pero eso no es ni la mitad del camino
que se transita para ser un verdadero cristiano. La realidad importante es trasladar a la acción lo que hemos escuchado. Es imprescindible, si usted lee un versículo y usted lo entiende, usted tiene que vivir ese versículo. De lo contrario, se miró al espejo, se vio cuán lindo es o cuán crecida tiene la barba, salió de él y se olvidó. Es inútil. Santiago dice que esa persona es como la que se mira en el espejo. Los espejos de entonces no eran de vidrio, ¿no? Ahora cada vez somos más top. El espejo tiene que ser impecable. Yo quiero cambiar los espejos de mi baño, que no he podido conseguir, porque ya están medio manchados y no me gusta mirarme y verme al lado de un manchado, ¿me entiendes? Yo quiero verme topísimo, o sea, quiero verme lo más blancucho posible, lo más viejo posible y lo más peludo posible, aun cuando me queda poco. Ya no queremos esos espejos medios, porque Santiago está pensando en los espejos antiguos, en los espejos de su tiempo. Escucha, ponga atención. Santiago dice, esa persona es como la que se mira en el espejo. Los espejos no se hacían entonces de vidrio, sino de metal pulimentado, metal pulido, ¿no es cierto? Ve los defectos que desfiguraban su rostro y desmelenaban su cabello y se va y se olvida de su aspecto. Así es que no hace nada para mejorarlo. Claro, tenían ciertas fallas los metales, entonces por ahí su cara en el espejo se le veía, ¿no es cierto? Y el pelo todo medio así. Entonces, claro, usted sabía que era la distorsión de la imagen, usted salía de ahí y no hacía nada para cambiar eso, porque era la distorsión de la imagen. Al escuchar la palabra de la verdad, se le revela uno cómo es y cómo debería ser. Ve lo que está mal, lo que tiene que hacer para remediarlo, pero si no hace más que oír, se queda como estaba y no le ha servido para nada. Santiago nos recuerda que lo que oímos en la iglesia lo tenemos que vivir fuera de ella y no tiene sentido que oigamos y no hacemos. Esto significa que uno puede reconocer a los que son realmente piadosos por su estilo de vida. Y esto es claramente bíblico. Dios le permite a usted que se meta en mi vida hasta cierto punto, porque dice que por sus frutos los conoceréis. Usted tiene que mirar mis frutos. Tiene libertad de Dios de meterse a analizar mis frutos y usted va a saber cómo yo soy. Yo voy a mirar sus frutos y yo voy a saber cómo usted es. De hecho, lo conozco muy bien, López. Después, cuando tomemos un mate, le voy a contar cómo lo veo, pero ¿me entiende? Acá dice esto. Esto significa que uno puede reconocer a los que son realmente piadosos, o sea, realmente convertidos, realmente tienen amor, por su estilo de vida. Hay un hermano que yo respeto mucho, Fernando Orihuela. Doy el nombre para que nadie vaya a hacerse cargo de nada por el ejemplo que voy a poner. Y le acercó un hermano que llevaba 9 años congregando con él. 9 años. Pastor Fernando le dijo, yo hace 9 años que congrego con usted. Y yo tengo muy poca participación en la iglesia, porque a mí no me dan participación en nada. Yo quisiera que usted me permita ponerme, o que llegue un hermano nuevo y usted me dé a mí la responsabilidad de enseñarle a ese hermano, de discipular a alguien, porque usted habla que tenemos que discipular, pero a mí nadie me deja discipular a nadie. Y Fernando Orihuela le dijo, yo te voy a explicar por qué no vas a disciplinar a nadie. Porque el disciplinar a alguien es que se convierta como vos. Y vos eres vago, eres irresponsable, vienes a veces, no cumples con tus diezmos, no cumples con tus ofrendas, nunca sabemos cuándo estás. En la iglesia te comportas de una manera y fuera de la iglesia te comportas en otra. Así que yo no te voy a poner a nadie al lado para que tú lo discipules. Porque para vago e irresponsable ya te tengo a vos, hace 9 años. ¿Cuánto? Esto significa que uno puede reconocer a los que son realmente piadosos por su estilo de vida. Ahora, ¿qué pasaría
¿qué pasaría si Luis Loyola tiene la misma charla y la misma expresión que tuvo Fernando Orihuela con aquella persona? No solamente se irían de la iglesia y arrastrarían a quien puedan, no, capaz que hace una denuncia penal por asesino. ¿No es cierto? Ricardo Caballero, otro cristiano que yo respeto mucho, dice, yo no quiero que ninguno de ustedes vaya a mi casa porque yo no voy a la casa de ninguno de ustedes. Usted lo habrá escuchado seguramente. Sí. Capo. Yo tengo una iglesia en donde si usted quiere hablar conmigo, me habla y hablamos en la iglesia. Y si usted me encuentra por ahí y me dice que quiere hablar conmigo, me dice a qué hora nos juntamos en la iglesia o en el lugar de congregación, en realidad esa fue la palabra que usó, y conversamos, que yo no quiero que usted se vaya a meter a mi casa porque yo no me voy a meter a la suya. Está buena esa. Claro, pero son realidades que nosotros no alcanzamos a aceptar en nuestro concepto de la relación interpersonal de la iglesia. Y la vida personal y la vida íntima de un pastor con su esposa y su familia es tan importante para la sanidad de la iglesia que la iglesia no lo valora de esa manera. Se entremezclan situaciones que afectan a la familia y que terminan afectando a la iglesia. Y ellos evitan todo este tipo de situaciones con este tipo de claridad. Pero nosotros no estamos preparados para eso todavía. Esto significa que uno puede conocer a los que son realmente piadosos por su estilo de vida. Los que tienen lenguas incontrolables y así explotan a menudo o en ira o en rencillas, solo realizan prácticas religiosas indignas. No son verdaderas reuniones de adoración. ¿Quiénes? Los que tienen lenguas incontrolables y así explotan a menudo en ira y en rencillas, solo realizan prácticas religiosas indignas. Por su fruto usted los va a conocer. Rencillosos, que todo el mundo están en contra de Dios y María Santísima. Hay muchos, obviamente no en nuestra iglesia, pero en el mundo cristiano conocemos a muchas personas. Realmente no aman a Dios en sus corazones si tienen ese comportamiento. El tipo de piedad que Dios busca tiene dos características que son los dos lados de una misma moneda. Primero, cuidado del pobre. Los huérfanos y las viudas son dos clases de las 4 grupos principales de pobreza del Antiguo Testamento. Repito, los huérfanos y las viudas son 2 de los 4 grupos principales de pobres que identifica el Antiguo Testamento. Número 2, o segundo, el primero es entonces, cuida al pobre, y el segundo, se ha guardado sin mancha del mundo, o sea, mantiene la santidad. Lo que quiere decir que no está buscando seguridad o progreso en términos de lo que es valorado por los que están en el mundo. Cuando no ama al mundo, ponga atención, aquellos que son medios tacaños con la obra, ponga atención, cuando no amas al mundo no hay necesidad de retener el dinero. Si vos no te importa el mundo, ¿con qué necesidad ser tacaño y tratar de tener el dinero más en la mano todo lo que sea posible? Dice aquí, como no ama al mundo, no hay necesidad de retener el dinero. Por lo tanto, esa persona puede ser generosa y dar con libertad en el reino. O sea, que ser tacaño en el reino es una característica que le importa demasiado al mundo, según William Barclay, donde yo saqué este comentario. Hago claridad de nombres para que nadie diga, ve, el pastor lo que está diciendo. Y así como las personas tienen diferentes actitudes frente al espejo, también hay diferentes actitudes frente a la palabra de Dios. Vamos a analizar un poco al narcisista. ¿Usted cree que hay narcisismo dentro de la iglesia? Pero por supuesto. ¿En qué iglesia, López? El lado oscuro de la luna. El lado oscuro de la luna, por supuesto, hermano. Obvio. Escuche, el narcisista. Sí. Es el que se ve en el espejo con excesivo
amor de sí mismo. Ese es un narcisista. Yo conozco jovencitas llamadas cristianas, hermano, con un problema real, grave. Mire, el narcisista es el que se ve en el espejo con excesivo amor de sí mismo. La Biblia dice que debemos amarnos a nosotros mismos, pero apunta, el apóstol Pablo, digo, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, dice Romanos capítulo 12, versículos 3. O sea, está bien, te tienes que querer a ti mismo, pero adorarte, vivir prendido de tu imagen, gastar fortuna para mantenerte joven cuando el documento dice que sos del siglo XVII. No tiene. El término narcisismo proviene de un mito griego. ¿Usted conoce la razón del narcisismo? Sí, conozco, sí. Conozco. Narciso, un muchacho que se llamaba Narciso, nunca se había visto su imagen. ¿No es cierto? Proviene de un mito, ¿no es cierto? Un mito griego. Vamos a saber algún día si Narciso existió o no, pero la cuestión nace de acá. Narciso nunca había visto su imagen. Y un buen día, en una fuente de agua, logró, en un pozo de agua, logró ver su rostro. Quedó tan prendido de su imagen, se enamoró tanto de sí mismo, se encontró tan lindo el pibito, Narciso, que se quedó allí, dice que se quedó tanto tiempo que hasta un día cayó de cabeza a la fuente de agua y se murió ahogado. De allí nace el concepto del narcisismo. El término del narcisismo proviene de un mito griego, según el cual el joven Narciso, que nunca había visto su propia imagen, al contemplarla reflejada por el agua en un estanque, se enamoró de tal manera de ella que no quiso apartarse más de allí, hasta que cayó de cabezas en el estanque y se ahogó. El narcisismo se describe como amor a la imagen de sí mismo. Por eso yo le decía al principio, selfie desde donde quiera. Sí. Esa, entre otras imágenes que no voy a hacer ningún ademán para que nadie se ponga loco, pero no nos cuidamos ni nos tocamos solo de aquí para arriba. ¿Se entiende, verdad? Bien. El narcisismo se describe como amor a la imagen de sí mismo y puede llevar a ser un trastorno de la personalidad caracterizado porque el paciente sobreestima sus habilidades. Escuche, sobreestima sus habilidades y tiene una necesidad excesiva de admiración y de afirmación. Sobreestima es lo contrario de la bajo autoestima, o sea, ¿no? Toca, no sé, toca la guitarra, pero él cree que él es el concertista del planeta Tierra, no sé si me entiende. Y con quien escuche, con quien se compare, él es el... ¿Usted me entiende? Sobreestima sus habilidades y tiene una necesidad de que todo el mundo le diga, qué bueno que sos, loco. Sos el mejor, el top de los top. Tiene esa necesidad. O sea, no es solo mirarse a sí mismo, no solo amar su imagen, no solo trabajar en su imagen porque me amo a mí mismo, sino que tiene esta necesidad de ser reconocido, de ser alabado, de ser tomado en cuenta. O sea, le gusta ser el agujerito de la rosca, no sé si me entiende. Él tiene necesidad de ser el huesito del locro, no sé si usted me explico. ¿Ah? No acepta menos. No, yo soy el caracú del guiso, no sé si usted me va entendiendo, ¿no?
Otra característica narcisista, ponga atención, otra característica del narcisismo es egoísmo agudo y desconsideración hacia las necesidades y sentimientos ajenos. Se ama a sí mismo, no le importa nada del resto. Mientras yo sea tomado en cuenta, mientras yo sea alabado, mientras yo sea el mejor, mientras yo sea considerado, mientras todo el mundo me mire a mí y mientras todo el mundo me aplauda, el resto no me interesa porque los demás son todos menores que yo. De la misma manera, hay personas que se acercan a la palabra de Dios, pero con excesivo amor de sí mismo, de modo que creen verse reflejados en ellas, pero sin mancha ni pecado. Yeah. Son las típicas personas que ven un texto bíblico que identifica siempre a otro. Siempre van en búsqueda o se cruzan con el texto bíblico que identifica el pecado del otro. Nunca es el pecado tuyo. O sea, son sin mancha y sin pecado. Es verdad, es verdad. Eso también es parte del narcisismo. Hoy estaba leyendo la Biblia y me crucé con tal versículo. Estaba leyendo Romanos 3 y dice, la paga del pecado es muerte, y me acordé de fulano. Muy bueno. Leyendo Deuteronomio 18 y 19 y hablaba de las maldiciones y me acordé, ¿sabes de qué me acordé? Mira, te voy a decir de qué me acordé, mamita, cuando estaba viendo las maldiciones. Siempre el texto bíblico está en función de identificar el pecado de Dios, nunca propio. Nunca cuando habló del orgullo ahí, de la falta de humillación, no, nunca se identificó él. ¿Por qué? Porque él es orgulloso. Él necesita ser alabado. Él tiene que aparentar o sentirse mejor que todos los demás. Esta es también característica del narcisismo. La imagen que ven de sí mismo es una imagen distorsionada y alejada de la imagen de la Biblia, realmente refleja de ella. Por eso, todos los versículos que hablan de pecado solo los utilizan para juzgar a los demás, pues no ven en la palabra de Dios reflejados sus propios pecados. Son personas que se creen perfectas y utilizan la Biblia solo para autoexaltarse, creyéndose un gran ejemplo de todos los dones y virtudes de que la Biblia habla. Todos sus testimonios son solo de las grandes cosas y proezas que han logrado en su vida personal y de lo mucho que han hecho para la gloria de Dios. En el siglo XVI, ¿sabes cómo me utilizaba a mí el Señor? Oh, yo fui de misionero allá y yo fui de misionero allá. ¿Cuándo fue eso? Hace como 30 años. ¿Y de 30 años para acá? Ayer, antes de ayer, el mes pasado, el año pasado. No, es que yo fui misionero hace 30 años. Todos sus testimonios solo hablan de grandes cosas que han logrado en sus vidas personales y de lo mucho que han hecho para Dios. Según ellos, ningún versículo relativo al pecado les es aplicable a ellos por cuanto consideran que siempre han sido buenos y de los mejores. Eso también es narcisismo. Algunos de ellos, escuche, y antes de seguir quiero decirle, yo conocí por lo menos a dos personas, uno está vivo, el otro ya partió, no sé para dónde, pero ya partió, que tenían la desfachatez y tenían la desvergüenza de decir, yo nací para marcarle a los pastores los errores que ellos cometen. Pobre gente. Pobre gente. Uno, el que está vivo vive en Guernica y el otro que ya se murió vivía acá en Parque Roma. Y pobre gente. ¿Qué pasa? Yo nací y Dios me mandó a mí a marcarles y a mostrarles los pecados a los pastores. ¿Qué tal, Ese es más grosso que Jesucristo. Más grosso que Jesucristo, más grosso que el apóstol Pablo. ¿Qué tal, Hizo toda una mezcolanza de todos los apóstoles y salió él mejor que todos. Nunca leyó la bandita Biblia que dice, no juzgues a tu hermano, Romanos 14.
Como decía el apóstol Pablo aquí, cada uno debe tener el concepto de sí mismo más bajo. Pablo decía, todos los otros son mejores que yo. Eso decía el apóstol Pablo. Jesucristo dijo que se humilla será enaltecido. No, ellos nacieron para marcarle a los pastores los errores que han cometido. Créeme, hay uno que está vivo y vive en Guernica y hay otro que se murió hace 2 años. Lo declaraban con toda libertad, hermano. Peligrosísimo. Algunos de ellos han tomado en serio y han creído el argumento de movimientos modernos, según el cual, como, ponga atención, y esto es muy frecuente, algunos de ellos han tomado en serio y creído el argumento de movimientos modernos, no quise poner nombre de movimientos modernos, según el cual ellos dicen, como Dios es rey, y nosotros hijos, somos príncipes, por lo tanto, tratamiento y honor de príncipes se nos deben. O sea, si mi papá es mi papá y yo soy su hijo y yo soy un príncipe y vos a mí me tenés que respetar como príncipe, amigo, y me tenés que tratar como príncipe, eso está diciendo. Los princesos. Sin embargo, igual que el narcisista patológico, estas personas sobreestiman sus cualidades, o sea, sobreestiman, la multiplican, sus cualidades y tienen una necesidad excesiva de admiración y afirmación. Además son egoístas y desconsiderados con las necesidades de las demás personas. El narcisista es legalista. El narcisista es básicamente legalista, pero solo le aplica la ley a quienes lo rodean, pues, al igual que el fariseo de Lucas 18, capítulo 18, versículos 9 al 14, se cree perfecto cumplidor de toda la ley. ¿Qué tal? Es verdad, el fariseo de este pasaje es un perfecto modelo del narcisismo. ¿Se acuerdan lo que decía? Sí. Gracias te doy, Señor, porque no soy como este, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Yo ayuno 3 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, hay algunos que no dan ni diezmo, pero son narcisistas. La verdad, dice, en verdad el fariseo de este pasaje es un perfecto modelo del narcisismo. Veamos cómo encaja enteramente la descripción del narcisista que recogimos de la Wikipedia. Allí sacamos el concepto de la palabra castellana narcisismo. Dice el evangelista que los destinatarios de las parábolas de Lucas 18:9 confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Cómo puede comprobarse también en el pasaje de Juan capítulo 7, versículo 49, que dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es? En otras palabras, como dice la Wikipedia, sobreestiman sus habilidades, eran egoístas y desconsiderados con las necesidades de todos los demás. Pero el narcisista no ve lo que el espejo de la palabra de Dios divina refleja realmente en esta palabra en su propia imagen. Igual que el narciso del mito griego, los narcisistas acabarán de cabeza ahogados en el agua de su propia arrogancia y egoísmo delante de Dios. Por eso, la Biblia reprende el narcisismo, como veremos a continuación. El concepto dado arriba del narcisismo se lo describe como amor a la imagen de sí mismo, ya lo hemos dicho con anterioridad. Veamos lo que Dios dice con respecto a esto. En Amós, capítulo 6, versículos 4 al 6, hay un párrafo interesantísimo de las Escrituras que pareciera, y está escrito aquí el párrafo y está aquí el comentario, para que nadie crea que esto es política actual. Quiero ser absolutamente claro y enfático en esto. Amós capítulo 6, versículos 4 al 6. Vamos a leer el texto, pero dejo en claro que este es el texto y este es el comentario del texto, que pareciera política actual. Yo acá vengo a predicar de Cristo y de su gloria y no de política de ningún
tipo. Amós capítulo 6, 4 al 6 dice, el Señor reprende el narcisismo de los israelitas de aquel tiempo, que se habían vuelto arrogantes, egoístas, amantes de los placeres e insensibles a los problemas de la necesidad de todos los demás. Dice así, qué terrible será para ustedes, les dice, que se dejan caer en las camas de marfil y están a sus anchas en sus sillones, comiendo cordero tierno del rebaño y becerros selectos engordados en el establo. Entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Beben vino en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa la ruina de su nación. Las personas a las que se refiere el pasaje bíblico sobreestiman sus habilidades creyéndose músicos magníficos, tanto o más que David, ¿no? Estaba hablando de Oseas 6. El narcisista se cree el mejor de todos, sea músico, pintor, cantante, predicador, pastor, maestro, albañil, carpintero, no importa a lo que se dedique, él siempre se considera el mejor de todo en lo que hace. Es autocomplaciente consigo mismo, no quiere dejar de satisfacer alguno de sus propios deseos. Amós describe aquí al empresario que mientras él esté bien, a sus anchas en sus sillones, comiendo y bebiendo y disfrutando de los placeres y las comodidades que le permite su condición de acaudalado, no les importa para nada lo que otros poseen necesidades, pues se ha vuelto insensible para las necesidades de los demás, por eso no le importa la ruina de la nación. Y acá se me cruzaban, cuando yo veía esto, se me cruzaban varios ejemplos. En el noreste argentino tenemos grandes problemas de inundación en este minuto, porque las personas que talaron los bosques de manera indiscriminada, solamente por sus bienes económicos, solamente por ganar más dinero, hoy la tierra no tiene la absorción del agua, viene sobre los pueblos y sobre las ciudades, arruina todo, la gente se muere, pierde todo lo que tiene, porque alguien, por amor al dinero, taló indiscriminadamente los bosques que habían en el norte argentino. La palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y hermanos, nosotros, en algún momento con Mauricio, mi hijo, hemos empezado a hacer un análisis de las situaciones más extrañas, de las cuales se pueden ir conociendo a través de las noticias, y siempre vas dándote cuenta que la raíz que hay detrás de eso es el amor al dinero. Yo uso la tala indiscriminada como una manera gráfica de algo que simplemente nos afecta a todos. Pero hay tantas cosas que el hombre hace que simplemente tiene que ver con el amor al dinero. Por ejemplo, en los países mineros como Chile o como parte de los pueblos argentinos precordilleranos, por ejemplo, en la extracción de minerales ricos, por ejemplo, oro, plata, níquel y otra serie de minerías que usan grandes cantidades de agua para lavar la minería, poseen dos o tres grandes problemas. Primero, todo el agua que hay la desvían para sus minas para poder hacer su trabajo. Esos desechos mineros llevan gran cantidad de ácidos y cosas que, además de cambiar el caudal del agua dulce, la utilizan para sus minas, y esos desechos tóxicos van a parar a la tierra e inutilizan también la tierra. Se mueren los pueblos, porque se mueren las cosechas, porque se muere la vegetación, porque se muere todo. ¿Por qué? Porque hubo un tipo que se dedicó a buscar oro, no importándole cuál era el proceso de purificación, solamente a él le importaba llevarse el oro, hacerse rico, no importa cuánta gente moriría de hambre con los resultados de su trabajo. La tala, la minería, la pesca indiscriminada de las grandes empresas.
Los empresarios que les piden que den por única vez un 1% de su riqueza, no del patrimonio laboral, sino de la riqueza guardada en los bancos, el 1%, por única vez, para poder sostener la economía de la gente que tiene hambre, no lo quieren dar. Y este no es un problema argentino, ¿eh? Francia, España, Chile, Alemania, todos ellos tienen un programa de pedirle a los más ricos que den un 1%, en España en Alemania era creo que el 3% de sus riquezas por única vez, para sostener todo esto de la pandemia. Y la gente no lo quiere dar porque lo único que les importa es a ellos mismos. De esto se trata, narcisistas. La Biblia los identifica como egoístas, como amadores de sí mismos. Como el rico y el publicano. Gracias, Señor, que no soy como este, ¿no? Este pobre desgraciado insignificante, yo soy diferente. Eso es Biblia pura. Amós describe aquí al empresario que mientras él está bien y a sus anchas en sus sillones, comiendo bien y disfrutando de los placeres y comodidades que le permite su condición de acaudalado, no le importa para nada que otros posean necesidades, pues se ha vuelto insensible para las necesidades de los demás. Por eso no le importa la ruina de la nación. Este comentario, aclaro porque no quiero que nadie diga que el pastor vino a hacer política aquí, es el comentario sobre este texto bíblico de el comentario siglo XXI. Para si alguno lo quiere ubicar, sepa que este es el comentario de la Biblia siglo XXI y del comentario siglo XXI sobre Oseas capítulo 6. ¿Ah? Para que nadie se peque diciendo, mira lo que está diciendo, ¿no? Que hoy no tengo ganas de embromar con el tema porque de verdad es complejo, pero esta es la realidad que la Biblia muestra a los empresarios narcisistas, amadores de sí mismos, no importándole que el resto del pueblo se muera. En verdad, más parece que estuviésemos hablando del tipo de empresario que abunda hoy en nuestras naciones, y a su alrededor hay desempleo, pobreza, desnutrición, gente que muere de enfermedades curables, pero cuya pobreza no les permite pagar servicio médico ni comprar medicamentos, y si acude al servicio público tampoco encuentra la atención que necesita. Pero a él esto no le importa, no le interesa porque cree que esto no es asunto suyo. Él tiene para sus necesidades. Para eso están los funcionarios a los que él mismo llevará a donde están, financiando sus campañas políticas. La reprensión de Dios que Amós hizo resonar a los oídos de los contemporáneos resuena también hoy para este tipo de empresarios narcisistas, sean cristianos o no lo sean. El espejo de la palabra de Dios refleja su imagen verdadera y la rechaza llamándole al arrepentimiento de sus acciones. El narcisista se cree muy importante y cree que se le debe prerrogativas, honores y privilegios a diferencia de los demás. Yo he conocido a jóvenes, gracias al Señor, nosotros tenemos un grupo de jóvenes, y esto lo digo muy en serio y delante de mi Dios, en la exposición de su palabra, o sea que yo no estoy jugando con esto. Y tenemos jóvenes, como lo he exaltado antes, dignos de imitar en una generación complicada dentro de este rango de la juventud. Pero yo he conocido jóvenes, cuando yo era más joven, incluso cuando empezaba en el cristianismo, que tenían ciertas habilidades musicales y eran verdaderos artistas. Y ellos hacían vida de mundo, ellos hacían pecados grosos, y venían a las iglesias, y como el pastor los necesitaba, igual los dejaba subir al altar, igual los dejaba cantar, igual los dejaba tocar. El narcisista se cree muy importante y cree que se le debe prerrogativas y honores y privilegios personales, porque él multiplica todos sus talentos. Los discípulos de Jesús, por ignorancia, pues era algo que aún no habían comprendido hasta que el Señor se los explicó en aquella ocasión, comenzaron a discutir quién era el más importante entre ellos, como dice Lucas capítulo 9,
versículos 46 al 48. En nuestra iglesia no pasa eso, ¿no? Que hay alguno que se cree más importante que otro, no estamos en la pavada, ¿no? Sí. No, estoy preguntando en serio, no estoy... No me había pensado en esto, pero no creo que no, gracias al Señor, me parece que no, pero quiero creer que no. El Señor les hace ver que el más insignificante entre ustedes es el más importante. Me estoy recordando en este minuto, no me había recordado durante la preparación de esto. ¿Se acuerda cuando hablaban de Juan el Bautista, que Jesús dijo, Juan el Bautista, no había ningún otro que sea grosso como Juan el Bautista? El más grande profeta nació de mujer. Pero cualquiera de ustedes que se humille delante de su Dios es más grande que Juan el Bautista. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Que me hubiese acordado antes, gracias al Señor por su refresco, lo hubiese puesto, pero me estoy acordando en este minuto gracias a la guía del Espíritu. Estoy diciéndole, Él dijo, no importa lo grande que sea, si hay uno que se humilla, es más grande que ese. El Señor les hace ver que el más insignificante entre ustedes es el más importante. Y en varias ocasiones les repite que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo capítulo 23, versículo 12, Lucas capítulo 14, versículo 11, Lucas 18, capítulo 14, versículo 14. De los cuales el mismo Señor fue ejemplo singular al humillarse ante quien lo acusaron y lo crucificaron injustamente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, dice Filipenses capítulo 2, versículo 9. Y es lamentable, pero vemos que entre evangélicos, esto se refiere a otra iglesia, es lamentable, pero vemos entre evangélicos el deseo de ser importantes y enaltecerse es muy común. Por lo que no es raro que el narcisismo abunde dentro de nuestras iglesias evangélicas. Barclay dice eso. Algo habrá visto en algún momento este muchacho que se le ocurrió poner ese comentario. En estos versículos sobre exaltación y humillación, les gusta lo de las exaltaciones, pero no quieren pasar por la humillación. Ah, sí, esto sí conozco yo. Todos nosotros queremos ser exaltados, pero nunca queremos primero pasar por el molino. Todos nosotros queremos aprender, pero no queremos leer. Todos queremos conocer profundidad bíblica, pero nadie quiere escarbar. Todos queremos tener gracia de Dios, pero no queremos orar. Queremos que la gente me respete, pero yo no respeto a la gente. Quiero que la gente sepa que yo soy el number one de la iglesia, pero no cumplo ni siquiera con los mandamientos que Dios me manda. Alguno, y estoy pensando en alguien puntual, se fue de nuestra iglesia diciendo aquí no me dan ningún lugar. Y yo le rogaba para que predicara y no quería. Hoy por ahí es pastor y si usted no le dice pastor se enoja, así que ahí va. En estos versículos sobre exaltación y humillación les gusta lo de la exaltación, pero no quieren pasar por la humillación. Además, la exaltación que les gusta y que hace buscar en la que le da a los hombres y no están preocupados por la exaltación que Dios le da a sus siervos. A Jesús Dios le exaltó, no los hombres. Y fue por haberse humillado hasta lo sumo. No porque el Señor haya buscado ser exaltado, sino porque hizo la voluntad de su Padre y Él lo exaltó. El Señor Jesús, el unigénito del Padre, verdadero y real príncipe, que tenía todos los derechos para ser tratado como tal, ni reclamó ni buscó ser tratado como príncipe, sino que se dedicó a servir con humildad y siempre exhortó a sus discípulos a servir de la misma manera.
Y él sí tenía todos los derechos, todos los títulos reales, todas las asignaciones dadas por Dios para hacerlo y nunca lo hizo. Y nosotros que a veces tenemos solo piojos, queremos ser los reconocidos de los reconocidos. Pero ahora, algunos de los predicadores de los movimientos modernos le dicen a usted que reclame sus derechos, que debe usted sentirse un príncipe y andar de ahí con la arrogancia y la prestancia porque usted es hijo del rey. ¿Qué tal? Que nadie lo mire como huevo pato, hermano. Usted es siervo de Dios. Y que lo traten como tal. ¿Y la humillación? ¿Y el servir primero? ¿Dónde está en estos movimientos modernos que dicen, no, usted es siervo de Dios, usted no, usted tiene... Escúcheme, reclame, Dios no quiere pobres, Dios quiere que todos sus hijos sean ricos? ¿De dónde dice eso? Sigue la palabra en fe, sigue la palabra, porque Dios te va a dar abundancia y te va... Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. Tenía una sola muda de ropa, y que era la que le había tejido su madre. ¿Cómo pueden distorsionar tanto una imagen de Cristo cuando en realidad es tan clara? No pida que lo traten como rey, como príncipe, porque somos pecadores. Somos hijos de Dios, claro que sí, pero debemos humillarnos, debemos pasar por el molino, debemos pasar por la humillación, para que en su momento, si Dios quiere, solo si quiere, seamos exaltados en algo. Y la mayor exaltación que tiene una persona, y yo se lo decía a mi hermana Graciela el domingo recientemente pasado, cuando ella tuvo la predicación, yo le decía, la mayor de las bendiciones, la mayor de los títulos, el mayor de los privilegios que tiene un ser humano es convertirse en vocero de Dios. ¿Qué ministro, ni infectólogo? Somos siervos, voceros del Cristo de la gloria. Ese sí es título. Pero primero te tienes que humillar. Primero tienes que golpear las puertas del cielo por mucho tiempo, quemarte las pestañas aprendiendo para que la gloria sea para el Señor. Y para nosotros la complacencia de su misericordia y de serle útiles a aquel que nos amó. Así de simple. Así que no crea esto que es tan moderno y esto que es tan común hoy. Pero hay algunos predicadores de los movimientos modernos que dicen que usted reclame sus derechos y que debe usted sentirse un príncipe y andar de allí con la arrogancia que el hijo del rey debe tener. ¿De a dónde? Hoy muchos llegan a las iglesias a buscar protagonismo. No van en búsqueda del Señor ni en búsqueda de sus mejores vidas espirituales, ni mucho menos buscando servir. Aunque aparentemente, por lo que dicen, quieren servirle a Dios, pero lo que en realidad buscan es protagonismo. Son narcisistas que cuando están ante el espejo de la palabra de Dios, no ven la imagen de un pecador necesitado de misericordia, sino la imagen de un príncipe que busca la corona. Interesante, ¿no? Y lo que les espera, según la Biblia, es la humillación. No de parte de los hombres, sino de parte de Dios, porque la corona que los cristianos buscamos y debemos buscar no es de este mundo, ni nos será impuesta por hombre alguno, sino por Dios, cuando hagamos su voluntad y llegue el momento oportuno. Y si Él quiere, si Él considera que merecemos una corona. No se olvide que cuando estudiamos el Tribunal de Cristo dijimos, nos vamos a presentar allí y vemos cómo salimos. Por ahí tenemos un parcito de corona y por ahí salimos pelados como ahora, no sé si me entiende. Pero este es lo que buscamos nosotros. Ser puesta una corona por Dios y es que considera Él que lo merecemos. Porque en realidad no estamos en esto para alcanzar una corona. Estamos en esto para alcanzar misericordia. Estamos en búsqueda de la vida eterna, no estamos en búsqueda de reconocimiento de nadie. Quiero ser yo el último.
que se entró así y cerró la puerta del cielo. No, no me gustaría, pero si soy el último tampoco me molestaría porque mientras entre, suficiente. Narcisistas. Hay gente narcisista en la iglesia. La que se congrega detrás de la luna, el lado oscuro de la luna, acuérdense. Pero hay otra gente, el segundo punto y último que ya terminamos, que le teme al espejo. Y eso también es una enfermedad. Hay una gran variedad de reacciones y de actitudes cuando estamos ante un espejo, que tiene su paralelo cuando estamos ante la palabra de Dios. Mientras el narcisista le gusta verse en el espejo porque está enamorado de su imagen, hay personas a las que no les gusta verse en el espejo. También esta actitud puede ser una enfermedad mental o en casos extremos, las enfermedades se llaman, escuche, catastrofobia o eisotrofobia. Catastrofobia es la enfermedad de aquellos que no pueden mirarse en el espejo, no les gusta mirarse en el espejo, no son capaces de mirarse en el espejo. Menos en espejo de cuerpo completo. Si quieren mirar, no, de aquí para arriba. No se quieren mirar las patas flacas, no se quieren mirar las patas gordas, no se quieren mirar la panza. No, ellos quieren de aquí para arriba, ¿entienden? No son capaces de mirarse en el espejo realmente como son. Esa es una enfermedad y puede llegar a ser una enfermedad mental muy compleja. Las personas que lo padecen temen mirar a los ojos en el espejo grande, especialmente los de cuerpo entero o espejos mayores. Las personas que sufren esta enfermedad evitan pasar por delante de los espejos. También evitan mirarse a sí mismos en los espejos de cuerpo completo. Estas personas no pueden evitar mantenerse alejadas de este tipo de imágenes. Así también hay personas que no quieren saber nada de la Biblia ni del Evangelio. Prefieren mantenerse alejados de la palabra de Dios porque saben que este espejo espiritual refleja sus pecados. Son personas que aman al pecado, saben que en cierto modo lo que hacen no está bien, pero no quieren que nadie les diga que eso que hacen es pecado. Hay personas que cuando se les presenta el Evangelio responden que prefieren quedarse con la religión que practican porque ésta supuestamente les permite más libertades. Recuerdo a una persona que decía, con la religión que tengo puedo chupar y tener mujeres, pero si me meto en lo evangélico yo no podría hacer esas cosas. Saben que si se ponen frente al espejo de la palabra de Dios, este reflejaría inmediatamente sus pecados y aman los pecados que practican más de lo que les importaría Dios. En las mismas iglesias evangélicas hay gente a la que no les gusta oír la palabra de Dios. Solo les gusta cantar, solo les gusta danzar. Prefieren los mensajes que solo hablan del poder de Dios y de los medios que se pueden conseguir para manejar o manipular el poder y a las personas que van detrás de ese poder. Sangre de Cristo, ni ahí. Pecado, ni ahí. Adulterio y fornicación, ni eso. Robo de diezmo, tampoco. Hay cosas que no nos gustan de la palabra de Dios. Y me vuelvo a acordar de Spurgeon que decía, si la Biblia me acusa de algo, en realidad yo tengo problemas con la Biblia. Esa es la verdad de la historia. En las mismas iglesias evangélicas hay gente a la que no le gusta oír la palabra de Dios, solo les gusta cantar, danzar, pasarla bien. Prefieren los mensajes que solo hablan del poder de Dios, de los medios para que se puede seguir, manejar o manipular ese tipo de gente de poder que van detrás del poder. Más bien nos rehúsan escuchar la palabra de Dios, pero prefieren solo ciertas porciones de ella. Al igual que algunos de los enfermos de catastrofobia,
temen verse de cuerpo entero en el espejo de la palabra de Dios. Se meten en una iglesia como la nuestra y empezamos a hablar de narcisistas bíblicos, de narcisistas llenos de orgullo y de poder dentro de las iglesias. Y, escuche, se va a ir. Me siento mejor en la otra iglesia donde estaba antes. Al igual que algunos de los enfermos de claustrofobia temen verse el cuerpo entero en el espejo de la palabra de Dios. Solo quisieran ver en el espejo las partes de sí mismos que no reflejan su miseria espiritual. Por eso también hay quienes prefieren no estudiar la Biblia porque, aunque tengan oportunidades para hacerlo, pues temen que entre más profundicen en ella, más son las cosas que tendrán que cambiar en sus vidas. Otros temen también que si estudian la palabra de Dios podrían descubrir que algunas de sus creencias y de las cosas que practican están mal, que sus doctrinas que le acomodan estarían equivocadas y que son simplemente interpretaciones doctrinales personales. No, el diezmo es antibíblico. En ningún lado dice que Jesús diezmó. Sí, la Biblia dice que él diezmó. No, pero eso era de la ley. Jesús dijo, yo no he venido a sacar la ley, he venido a cumplirla. Y ellos decían, ah, sí, pero es que eso era antes de la ley. Bueno, si era antes de la ley, es más importante todavía con la ley. Y todavía es más importante con Cristo cumpliendo la ley. Que salen los tiros por la culata, ¿no? Plate pega solo. Pero ellos auto se convencen diciendo, no, esto no es bíblico. Pero ni siquiera tienen la valentía. Esto, el tema de la oración, el tema del liderazgo, el tema de la humillación, el tema del perdón, el tema de analizar la vida del otro, toda una serie de cosas en la Biblia que ni siquiera tienen la valentía de ponerse a estudiar con un corazón abierto. Como ellos tienen este concepto porque les acomoda, porque les es más barato en el caso de los diezmos, por ejemplo, para usar el mismo ejemplo. Como es más barato, autoconvencerme de que esto es así, no tiene la valentía de decir, bueno, yo voy a poner a estudiar bíblicamente y a analizar textos correctamente analizados, no importa lo que resulte. Lo que pasa es que es lo que dice acá. Tienen temor que al escarbar un poco más, terminen descubriendo que la Biblia los desnuda más de lo que ellos quisieran. Esa es la verdad de esto. Otros temen también que si estudian la palabra podrían descubrir algunas cosas de sus creencias y de las cosas que practican están mal y que tienen su propia interpretación doctrinal y no quieren abandonarlas porque les gustan o les acomodan. Conclusión. Ahora bien, solo para concluir le voy a hacer algunas preguntas que usted mismo se va a responder y nada más que eso. Ahora bien, permítame preguntarle, ¿cómo es la actitud suya ante la palabra de Dios? Como dijo alguien conocido ahí en el mundo de la farándula, lo dejo a tu criterio. ¿Cómo es su actitud ante la palabra de Dios? ¿Está usted enamorado de su propia imagen? ¿Física, espiritual, de conocimiento, como líder, como siervo? ¿Está usted enamorado de su propia imagen? ¿Está conforme como es? ¿Cree usted que su conducta es perfecta? ¿Que nunca resbala ni tropieza como los demás lo hacen? ¿A quién ve cuando está en el espejo de la palabra? ¿A un ángel? ¿El ángel Luis? ¿A un demonio? ¿El Luis? ¿A un príncipe? Pidiendo respeto, que tratame como tal? El princeso. ¿O a un siervo? ¿O a un siervo de Dios? ¿O teme usted enfrentarse al espejo o lo evade? ¿Usted se atreve a enfrentarse al espejo de la palabra de Dios tal como es, resulte lo que resulte? ¿Evade todo lo que pasa, evade todo lo que pasa a traer su pequeño mundo? Este mundo en el que usted manda
y no permite que nadie, ni siquiera Dios, entre porque lo considera una intromisión. Esto es tremendamente importante y no tengo tiempo para hablar. Tenemos nuestro propio mundo donde ni Dios entra. Voy a usar el mismo ejemplo, solo por usar el mismo ejemplo, lo digo delante de mi Dios. El mundo de las finanzas, el mundo de los diezmos. Yo me autoconvenzo de este problema. Este es mi mundo, yo me manejo así, dentro de mi fe y dentro de la economía. Y si la Biblia dice otra cosa y eso no lo cambia, ni Dios entra ahí. Este es mi mundo y yo lo muevo así. En el tema del perdón. Este es mi mundo, yo lo manejo así, yo soy así, yo me relaciono así y yo me la arreglo así. Ese es mi mundo y yo, ni Dios entra ahí. Interesante esto. Repito, evade todo lo que pasa a través de su pequeño mundo, ese mundo en el cual usted manda y no permite que nadie, ni Dios, entre porque lo considera tan una intromisión, aun cuando sea Dios. Teme verse en el espejo porque sabe que ha vivido engañándose a sí mismo, diciéndose que en su mundo todo está bien, como está, pero sabe que el espejo le devolverá una imagen muy distinta a la que usted cree tener de usted mismo. En este día y a esta hora, usted mismo está recibiendo un llamado para pararse de cuerpo entero frente a la palabra de Dios y someterse al escrutinio del Altísimo. El Señor le hace hoy un llamado a conocerse a sí mismo mediante su palabra. No es ni usted un ángel ni un demonio, sino un ser humano sometido de tal manera a la misma condición que todos los descendientes de Adán y Eva. Todos pecaron, dice el apóstol Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Por lo cual usted, como yo, y como todo el mundo, estamos necesitados de la misericordia y de la gracia de nuestro Dios, que está a nuestra disposición. El espejo de la palabra de Dios refleja su imagen, tal como usted es, pero no para que usted abomine de sí mismo, sino para que usted conozca su condición y su necesidad de redención. Dios te invita a mirarte en el espejo y luego ver arriba que Dios te está esperando con los brazos abiertos para que te conviertas en el templo que Él desea y tener armonía plena con Él. En estos tiempos donde la palabra de Dios simplemente es el instrumento que Dios nos da para ver de qué estamos hechos, para ver qué somos en realidad, de qué es lo que hay en nuestro corazón. Hoy que no tenemos la posibilidad de escondernos en otros espejos que utilizamos otras veces, disfraces de cristianos, de pasivos, de caras sonrientes. Hoy no, hoy nos enfrentamos simplemente a un Dios, a una familia que te conoce con todos los buenos y los malos que tienes, y sobre todo a un Dios que pretende que vivamos preparados porque su retorno está absolutamente a las puertas. Narcisismo. Creer y hacer es el secreto. Humillarnos para ser exaltados por Dios es el resultado. ¿Cómo nos comportamos hoy nosotros? Ahí te dice esas preguntas para que vos solo te respondas. ¿Somos nosotros de verdad lo que creemos ser? ¿O deberíamos exponernos al escrutinio de Dios Todopoderoso, que todo lo ve, para poder estar de verdad preparados para la gloria del Señor? Creo que se entiende una cosa. Yo que soy el pastor de la iglesia que estuve estudiando y preparando esto, yo también tengo cosas que arreglar aquí y rápidamente. Esto es para todos. Nunca estaremos en perfectas condiciones hasta que Cristo no haga la obra perfecta en nosotros. No te dejes engañar por el yo, el egoísmo personal, ni por el diablo, ni por las religiones modernas, ni por las cosas que son más fáciles. Dios dice que nosotros tenemos que darle una ofrenda y la ofrenda tiene que costar. ¿Quieres vida eterna? Tienes que pagar el precio de la humillación. Espero que esto les guste, les sirva, los anime a buscar la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga mucho a todos ustedes.
Bendiciones.